del Evangelio de San Lucas. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia al Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y empezó diciéndoles: Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor. Nos sentamos, por favor. El Evangelio nos empieza contando que Lucas le hace el prólogo a su amigo Teófilo, que lo que van a escribir no es lo que ellos se les dé la gana de escribir, es lo que le contaron, es lo que vieron, es lo que la sagrada tradición trae. Y eso es lo que hoy el Señor en las Sagradas Escrituras nos quiere invitar. Nos quiere invitar a que las Sagradas Escrituras no los tomemos simplemente como un libro histórico, en el cual vamos a encontrar historias de personajes, datos curiosos. No, esas no son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tampoco nosotros las debemos convertir en esa ruleta rusa donde queremos escuchar frases bonitas para hoy y la abrimos donde quiera, y si me dice cosas bonitas, qué bonita la lectura, pero si no me dice cosas bonitas, no, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios tampoco es para acomodarla a mis situaciones. La palabra de Dios no es para hacerla relativamente llevadera para mí, porque por eso es que ha habido tanta división en nuestra iglesia. Por eso es que la gente se va desbandada, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es justa. No es para ponerle ni para quitarle. Y nada más peligroso que una verdad a medias. Nada más peligroso que nos den la palabra de Dios a medias. Nada más peligroso que nos den la palabra de Dios acomodada a algunas circunstancias o algunos episodios. Por eso el Señor nos ha dejado en manos de la Iglesia Católica la interpretación. No podemos, a nuestro libre advertido, interpretar la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y en todo momento puede llevar a nuestra vida a dejarnos un mensaje de vida. San Juan en el capítulo 1 nos dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En la palabra no está nuestra razón de ser. La palabra es Dios. Si nosotros encontramos en la palabra a Dios, perfectamente podíamos hacer una adoración El Padre está confesando, los que quieran pueden ir pasando, por favor. Se me fue la paloma. La palabra es palabra de Dios. La palabra es Dios, nos dice San Juan. Si queremos adorar, podemos adorar al Santísimo, podemos adorar la Eucaristía, podemos adorar al Espíritu Santo, podemos adorar a Jesús, pero también podemos adorar la palabra, porque es Dios. ¿De acuerdo? Entonces valoremos eso que el Señor nos dice con la palabra.
La palabra es viva y la palabra es eficaz. La palabra, cuando la leemos con ansias, cuando la leemos con el verdadero sentido de quedar llenos de esa palabra nos va a llenar y va a penetrar nuestra vida, porque nos va a decir en el Evangelio que la palabra es la espada de doble filo. Es la espada que puede entrar a nuestro corazón y puede cambiar nuestra vida. Por eso, cuando vamos a un retiro, cuando vamos a una Eucaristía o cuando vamos a un grupo de oración y sentimos que esa palabra hiere nuestro corazón, es Dios actuando en su palabra, es Dios actuando a través del sacerdote, actuando a través del misionero, actuando a través de la persona que está llevando la palabra. Por eso, cuando prediques la palabra de Dios, renunciemos a nuestro pensar, a nuestro querer, a nuestro saber, y dejemos que Dios haga con su palabra lo que quiera hacer en cada uno de los corazones, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es actual y es actuante. La palabra de Dios no se quedó hace 2000 años. La palabra de Dios es viva y eficaz, es presente, la puedo convertir hoy en vida. Si en este momento el Señor Jesús dice, esta palabra se cumple hoy en mí, cuando tú tomas el texto de ese que estás leyendo y lo tomas hoy para ti, también puedes decir lo mismo. Hoy en mí se cumple esta palabra. Hoy en mí se cumple la palabra de ser misericordioso. Hoy en mí se cumple la palabra de ser misionero. Hoy en mí se cumple la palabra de ser evangelizador. Hoy en mí se cumple la palabra de ser misericordioso, de tener esperanza, de vivir la fe, porque es una palabra viva y eficaz. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser guardada con respeto, debe ser leída con un debido respeto y con una debida devoción. No es este un texto para leerlo como leemos una obra literaria de principio a fin. Alguna vez en una Eucaristía, un sacerdote nos decía, ¿quieres leer la palabra? Venga 3 años seguidos a la Sagrada Eucaristía, y en 3 años, en los 3 distintos calendarios, se va a leer toda la palabra de Dios. La palabra no es para leerla, como le digo, a nuestro acomodo, es para dejar que Dios actúe en nosotros. Cuando iniciamos la lectura, nos dice, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Jesús está lleno del Espíritu Santo y empieza su vida pública predicando. Hoy llamaba a los apóstoles en el Evangelio de los que fuimos a Eucaristía hoy llama a sus apóstoles y empieza a hacer una gran cantidad de obras acompañada de milagros, pero empieza a anunciar esa palabra viva. Porque cuando estoy lleno del Espíritu Santo es dejar que el Señor obre en nosotros. Nosotros, al iniciar esta palabra, pedíamos con fuerza el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para negarnos a nosotros mismos y dejar que sea el Espíritu el que obre en cada uno de nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo es dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. Es dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. San Pablo va a decir, Señor, tu gracia me basta. Tu gracia me basta es vivir conforme a la palabra. Vivir en gracia es vivir el Evangelio. Vivir en gracia es cumplir los mandamientos. Vivir en gracia es vivir las bienaventuranzas. Muchachos, vivir en gracia es vivir para servir, es vivir para darnos, es vivir para ofrendarnos. Eso es vivir en gracia. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos en gracia, va a decir San Pablo también, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando tú tienes la emoción del Espíritu Santo de ir a hablarle a esa persona, de ir a abrazar a ese indigente, de ir a llevar esa palabra a ese matrimonio que lo necesita, es la gracia la que está actuando en ti. Por eso es tan importante, señores, por eso es tan importante vivir en gracia, estar en gracia y estar abiertos a que la moción del Espíritu Santo nos mueva y nos lleve a hacer las cosas de Dios a la manera de Dios, no a la manera de nosotros.
porque Él actúa. En el tercer aspecto, Jesús anuncia, Jesús predica, Jesús lleva la buena nueva, pero la lleva desde la palabra de Dios. Y hoy, para el texto, Jesús ha tomado un texto especial de Isaías, que se encuentra en el capítulo 61, se lo voy a dejar de tarea para que lo leamos. Es hermoso porque Jesús solamente nos va a explicar 4 o 5 versículos, pero leyendo ese capítulo 61, Dios para nosotros lo único que tiene es esperanza, lo único que tiene es alegría, lo único que tiene es felicidad para cada uno de los que buscamos de Él realmente. Jesús nos trae un anuncio lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de misericordia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Anunciar el Evangelio, muchachos, es anunciar buena noticia, es anunciar esperanza, es anunciar reino de Dios, es anunciar esperanza. Los que anuncian toda aquella parte de las profecías y todo el Evangelio apocalíptico. Sí, el Evangelio tiene apocalipsis, pero mire que Jesús no empieza anunciando lo catastrófico, no empieza anunciando todo desde la parte oscura, empieza anunciando desde la esperanza, desde la misericordia, desde la alegría, desde lo bueno que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender también a enunciar un evangelio vivo, un evangelio alegre, un evangelio esperanzador, sobre todo un evangelio de misericordia. Por eso cuando anunciemos el evangelio, coloquémonos en los zapatos del otro. Pensemos por lo que está pasando el otro. Y si le vamos a dar duro, pensemos que yo seguramente también pasé por esos caminos y el Señor no me dio tan duro cuando yo estaba iniciando en este camino. Por eso es que debemos anunciar esa palabra, porque es la palabra de Dios, porque es lo que el Señor nos enseña hoy. Es un anuncio que está acompañado de milagros y de transformación de vidas, porque Jesús, desde que empieza su vida pública, lo que empieza es a transformar vidas, a cambiar corazones, a buscar lo que estaba perdido, no lo que estaba aparentemente salvado. Jesús anuncia un año de gracia. Este año de gracia era el año del jubileo para los judíos. Era un año donde todo volvía a empezar desde cero. El que había perdido todo, lo volvía a recuperar. El que había hecho malos negocios, volvían a perdonarse. El que no tenía, vuelve a tener. Era un año donde se iniciaba desde cero. Y así el Señor quiere que empecemos nuestra vida con ese año de gracia, con ese año donde vamos a empezar a pedir perdón, donde vamos a volver a hacer los actos de misericordia, donde vamos a volver a dejar que Dios empiece a obrar en cada uno de nosotros. Dios, yo me imagino que ese año de gracia empezó en cada uno de nosotros cuando fuimos llamados en nuestro primer retiro de conversión o en nuestra manera como Dios nos llamó a empezar este cambio. Y si hoy Dios te está llamando a ti a empezar un cambio, déjate cambiar por Dios, porque vale la pena dejarnos flechar por el Señor, porque Él va a empezar a cambiar nuestra vida, va a empezar a cambiar todo en cada uno de nosotros. Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje en las Escrituras, dice el Señor. Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje en las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, las tenemos que volver actuales, porque esas Escrituras hoy en mi corazón lo pueden empezar a transformar.
porque esas escrituras hoy a cada uno de nosotros nos van a llevar la palabra viva, eficaz, verdadera, cierta, que necesitamos oír en nuestro corazón. Pongamos nuestra confianza en el Señor, que esa confianza Él no nos defrauda. Seamos dóciles, muchachos, seamos dóciles a lo que el Señor nos pide en su palabra. Ser dócil es dejarnos moldear para que el Señor empiece a vivir en cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice que esta palabra hoy se cumple en Él, dice que muchos se pusieron alegres, que muchos se maravillaban de cómo hablaba el Señor. Pero cuando uno lee los versículos más adelante, es donde los otros van a empezar a decir: ay, ese no es el hijo de María y de José el carpintero. ¿De dónde le sale tanta sabiduría? Por eso es que cuando nosotros anunciemos la palabra, muchachos, no esperemos que cause maravillas ahí mismo. Causará las maravillas en los corazones que están esperanzados, que han puesto su fe, que han abierto a la confianza y a la palabra de Dios. Y en los corazones duros, seguramente esa palabra va a rebotar y van a decir que esa palabra va a pasar derecho. Pero si a Jesús le critican su manera de predicar, ¿cuánto más no nos criticarán a nosotros? ¿Cuántas veces no la hemos embarrado y a ratos hasta de buena fe? Pero tenemos que creer que cuando anunciamos la palabra de Dios, estamos anunciando la verdad. Estamos anunciando lo que Dios ha colocado para nosotros. Por eso no tengamos miedo en anunciar esa palabra viva, eficaz y esperanzadora. Encontramos en los santos, esos que se dejaron moldear por Dios. Si nosotros queremos encontrar modelos a seguir, muchachos, leamos Vida de Santos. Yo soy un apasionado por leer Vida de Santos y encuentro en ellos las cosas tan grandes que hacen en sus vidas, sus renuncias, su capacidad de oración, su capacidad de servicio. Pero nosotros tenemos que ser los santos del siglo XXI que decía el Papa Juan Pablo II, o los santos de Yin que nos habla el Papa Francisco. Tenemos que ser santos o no seremos nada. Tenemos que ser santos o no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Por eso, muchachos, hemos sido llamados a ser santos. Tenemos que empezar a volver el Evangelio vida, a volver el Evangelio esperanza y a volver el Evangelio testimonio. La niña en la predica anterior nos decía que el testimonio arrastra, las palabras no. Tenemos que aprender a dominar nuestro carácter, tenemos que aprender a dominar nuestros prejuicios, tenemos que aprender nosotros a dominar ese caballo brioso que llevamos para que el Señor empiece a actuar en cada uno de nosotros, porque Él nos lleva a la manera que Él nos quiera llevar. Pero sobre todo, muchachos, tenemos que empezar a hacer testimonio en mi casa, testimonio en mi trabajo, testimonio en mi comunidad y testimonio con Dios. Cuando soy testimonio, vivo de cara a Dios, como decimos en Lazos de Amor Mariano. Vivo de cara a Dios, vivo en paz con los míos, vivo en paz con Dios y vivo en paz consigo mismo. Cuando empiezo a hacer testimonio, muchachos, no le tengo miedo a tenerme que morir mañana o pasado mañana. Cuando soy testimonio, cuando vivo en gracia, tengo esperanza de que soy un consagrado y que Dios y la Virgen María me tienen un campito. Con mucha o poca lucha, no sé,
porque sigo siendo pecador, porque sigo siendo imperfecto, porque no soy constante, porque le embarro, porque a ratos no soy misericordioso, porque a ratos Dios habla y yo soy terco, pero no pierdo la esperanza de que estoy siendo llevado por Jesús y por María en el camino que Él quiere que llevemos en nuestras vidas. Por eso, si eres misionero, si eres amigo de la comunidad, si estás empezando a caminar en estos caminos, deja que la gracia de Dios te siga moldeando, te siga llevando, y no te asustes con los obstáculos que encuentres, porque esos obstáculos lo único que hacen es volvernos un poquito más perseverantes, menos confiados en nosotros y más confiados en Dios. Porque cuando confío más en Dios, desconfío más de mí. Porque cuando confío más en Dios, vivo para el servicio de los demás. En definitiva, dejemos que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Cuando renunciamos a lo que yo quiero hacer y entiendo que Dios quiere hacer de mí otra cosa, me vuelvo esa vasija de barro en manos del alfarero que Dios quiere hacer conmigo. Pero Dios en esta comunidad, en este siglo XXI, en lazos de amor mariano, nos ha regalado una ayuda hermosa que es la Santísima Virgen María a través de la consagración. Muchachos, vivamos esa consagración. Es un tesoro valioso, no es un tesoro de lazos, es un tesoro del cielo. Se lo inventó San Luis María Griñón de Montfort porque seguramente tenía una relación muy especial con nuestra mamá. Pero esa consagración es actual, es vigente, transforma vidas, transforma corazones, transforma comunidades. Creamos en la consagración, seamos verticales con esa consagración, pero seamos misericordiosos. Vivamos esa consagración en esta comunidad, que aunque no sea perfecta, es la comunidad que Dios me ha dado para vivir este camino que Dios me invita a vivir. Si en esta comunidad tengo obstáculos, la gente no me entiende, es porque Dios quiere que ese sea el camino. Y es donde encuentro en la vida de los santos todos los tropiezos que tuvieron para llegar a esa vida de santidad. Y es donde comprendo que cuando dejo de hacer mi voluntad, empiezo a hacer la voluntad de Dios. Por eso renunciemos a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestro saber, y dejemos que ella empiece a hacer lo que quiera hacer en cada uno de nosotros. Porque estoy seguro que nos lleva de la mano por el camino que necesitamos recorrer. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Recuerdo en este momento un poquito de lo que le pasó al apóstol Santiago, cuando luego de ese Pentecostés y de la persecución va a llevar el Evangelio a España. Llega a Europa y empieza a caminar por Francia. Lleva mucho tiempo caminando y anunciando el Evangelio, pero parece que nadie quiere escuchar ese Evangelio, parece que nadie quiere copiar. Va en la mitad de Francia, va entrando a España, lleva como 3 meses anunciando y ve que no hay la obra que se ve en los otros lugares. Y entonces renuncia a su fuerza, renuncia a seguir haciendo las cosas que venía haciendo y pide la ayuda al cielo. Y del cielo viene una ayuda gigante, viene la Virgen María en la imagen del pilar. Viene la Virgen María a darle la gracia, a darle la fuerza, a decirle: Santiago, estás anunciando el Evangelio desde tu corazón, no desde el corazón de Dios. Estás anunciando un Evangelio distinto. Ese no es el Evangelio que hay que anunciar el Evangelio con gracia, con amor, con confianza en Dios. Y le da la fuerza y le da la gracia para empezar la conversión.
en España, en Europa. Y nosotros somos hijos de Santiago, hijos de la evangelización de Santiago, hijos de la Santísima Virgen María, porque es la Santísima Virgen María. Recuerde que estamos hablando por allá del año 38 o 40, está viva, pero ya se aparece en España, en la advocación del Pilar, a hacer la tarea. Confiemos que ella hace la tarea en cada uno de nosotros. Cuando tengamos debilidad, ella es más fuerte que nuestra debilidad. Cuando tengamos miedo, ella es la cura contra los miedos. Cuando que creamos que no se puede, ella puede por nosotros. Por eso, bendita gracia de ser consagrados, bendita gracia de esta comunidad, bendita gracia de la consagración a Jesús por María. Si llevas una medallita o si anhelas una medallita, deja que esa medallita te lleve como el esclavo que hace la voluntad de Dios y renuncia a su propia voluntad. En Santiago vemos cómo el cielo obra cuando tú empiezas a obrar. Tienes que aprender a empezar tu obra y el cielo se abrirá para que tu obra se haga de la forma que Dios quiere que se haga. No te preocupes si avanzas rápido o si avanzas lento. Para el camino del cielo no necesitamos correr, muchachos. Para el camino del cielo no importa si llego joven o si llego viejito. Pero hoy en esta comunidad el Señor nos está invitando a jóvenes y a viejitos a anunciar el Evangelio, a anunciar la palabra de Dios y a vivir de manera diferente en contra del mundo y de la mano de la gracia de Jesús y de María. Los invito a que nos coloquemos de pie un momento, cerremos nuestros ojos y pidamos al cielo que sea la mano de la Virgen María, la mano de los santos y la mano de los ángeles, la que lleve nuestro caminar a donde el Señor quiere que lleguemos cada uno de nosotros. Renunciemos a Satanás, renunciemos a todo lo que no sea de Dios y abramos nuestra vida y nuestro corazón a la gracia de Dios, porque Él hace nuevas en nosotros todas las cosas. Porque cuando abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, aquí estoy como pecador, Él te toma de la mano, te levanta, te abraza y te dice: tengo esto para ti. Vamos a pedirle a la mamá que sea ella, por su intercesión, por la gracia de la consagración, quien nos lleve a Jesús, quien nos lleve de la mano, quien nos cubra con su manto, quien nos cubra con su gracia, quien nos cubra con su bendición. Porque hay mucho frío afuera y nuestro corazón debe arder de gracia por el Señor. Santísima Virgen María, nos abandonamos a tu gracia, nos abandonamos a tu bendición, nos abandonamos a las gracias de nuestra consagración para que empieces a vivir con nosotros este camino que tú has trazado para nosotros.